ver cómo han estado, cómo lo ha tratado la vida en esta semana. Me imagino que muy bien, ¿no? Bueno, muy bien. Bien. Aquí está Uva tratando de ingresar. Bueno, bienvenida Uva. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Uva es de Ibagué o de Cali? De Honda, Tolima. Honda, Tolima. Mm, bueno. Vinculada al CAT de De Ibagué. Ibagué. Bueno, aunque con el saludo ya más o menos tenía idea de dónde era. Sí, se distingue claramente, ¿no? El acento de ustedes. Qué rico, ¿no? Colombia es un país muy diverso, es una riqueza que tenemos. Es muy muy bonito esa riqueza cultural, étnica, en todo sentido que tenemos. Bueno, si les parece, entonces vamos comenzando para, para que vayamos. Bueno, a ver, Diana, ¿cómo está Diana? Diana, ¿qué tal? Buen día, profe. Bien, gracias Buenos a Dios. días. Vamos. Profe, para excusar al compañero Jacir Carabalí, que me acaba de escribir que él Sí. está con el niño hospitalizado desde hace días, entonces no se ha podido conectar. Bueno, está bien. Otras personas me han enviado mensaje, que por favor me envíe mensaje para tenerlo en cuenta, sí, porque se me escapa así de manera verbal, de pronto ustedes saben que uno tiene muchas cosas en la cabeza, entonces le agradecería que me recordara con un WhatsApp, entonces para tenerlo allí presente. Bueno, listo, entonces si les parece, vamos a comenzar hablando pues de lo que son estos fármacos muy importantes que son los que se utilizan contra la hipertensión. Bien, creo que ya voy a compartir pantalla. Está como un poquito lento, ¿no? El ingreso. Bueno, ya en este momento ya somos 18. No, en este momento ya viene digamos, el ingreso masivo, ¿no? Permítame, miro aquí los mensajes. Bueno. Sí, ya me escribió Hasir. Bueno, muy bien, ¿no? Que no se preocupe, bueno, entiendo y que Dios le guarde a su niño, ¿no? Que ojalá se recupere pronto. Permítame, le contesto a Hasir que me escribió. Eh, muy bien, disculpen. Muy bien. Ok, bueno, alguien quiere. Lucía. ¿Cómo está Lucía? Buenos días. ¿Cómo le va, Lucía? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, Lucía. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio. Bueno, con respecto a las notas, bueno, ya tengo el segundo taller, pero estoy fuera, no caí en la cuenta, estoy fuera de la ciudad, estoy en una zona semirural de Jamundí, donde vive mi señora madre. Entonces, yo regreso, Dios mediante, mañana, y mañana les publico ese segundo y califico los otros dos. La calificación un poquito lenta porque por el estilo, como es explicar, a veces hay personas que me explican y buscan información y bueno, yo tengo que corroborarla en el sentido que a veces es información que según la forma en que entiendan la pregunta, mm, tengo que ver bien y a veces valgo las dos respuestas, ¿me entienden? Ejemplo, a ver, les doy un ejemplo, una pregunta así, a ver si me acuerdo con algún taller. Por ejemplo, bueno, no recuerdo en el momento, pero hay preguntas de ese estilo, ¿no? Eh, por ejemplo, diclofenac, por decir algo, diclofenac y ketoprofeno. Diclofenac y ketoprofeno son fármacos que inhiben la vía de la lipoxigenasa, ¿sí? Adicional a la ciclooxigenasa. Entonces, muchos autores consideran que son menos riesgosos en personas con asma, ¿sí? Muchos autores, pero algunas personas han consultado justo el autor que piensa lo contrario.
pero es un autor y me lo referencian, me lo traen, ¿sí? Entonces, bueno, esas son preguntas, por ejemplo, que me toca leer muy bien la argumentación, como en todas, pues, pero esa, y entonces al final digo, bueno, pues él encontró, este grupo encontró que, pues sí, que no, algunos autores son escépticos, no creen mucho, y bueno, pues ellos no están, pues, no son personas que hayan leído, o mejor dicho, no tienen la experiencia y tengo que valerle, porque pues, están creyendo a una persona con experiencia que está escribiendo que no hay diferencia, ¿cierto? Del autor que ustedes consultaron. Entonces, por ejemplo, preguntas así. Entonces ya, pero pues van bien, o sea, no tiene razón de irles mal porque pues, ustedes lo hacen consultando. Entonces, van bien, me faltan los dos últimos. Y, y bueno, de hecho hay personas que han tenido alguna dificultad y me han enviado los talleres pues después, no hay problema. No hay problema, me explican, bueno, profesor, tal cosa, pero son bastantes y no hay inconveniente. El tercero y cuarto han tenido bastante problema en la parte del tiempo. Entonces yo lo entiendo, ahí no hay inconveniente, para que no se preocupen. Lo que sí es que, bueno, yo les di para la convocatoria ya, o sea, a partir de hoy 8 días más. Algunas personas ya inclusive lo han desarrollado, lo han trabajado. Y entonces es eso, ¿no? Para que tengan un poquito de paciencia, que no se preocupen por la nota. Van bien, lo que he calificado muy bien, a no ser pues que ya el tercer taller y el cuarto pues no se dedicaron como ahora, ¿no? Que no creo. Bueno, entonces eso es. Bueno, ahora sí, vámonos, vámonos a mirar lo que es la farmacología cardiovascular y renal. Básicamente lo que son los fármacos antihipertensivos, ¿no? Aquí me confirman, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo está correcto? Sí, señor, se escucha bien y se... Bueno, entonces miren lo siguiente. Algunos de ustedes, a ver, díganme la verdad, por favor. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué a los pacientes con hipertensión no se les cobra la cuota moderadora? Y los que están afectados de diabetes tampoco. ¿Por qué? A ver, ¿quién tiene alguna idea? ¿Por qué no se les cobra la cuota moderadora en la EPS? Porque tiene Creo que que son tener un de promoción control. y prevención, ¿no? Pertenecen a esos programas, creo. Sí, sí, Igual que los citas de control y desarrollo. sí, eso es. Pero entonces en este tipo de situaciones, bueno, porque son de control, pero ¿por qué? Porque hay programas para ellos. O sea, ¿cuál es la razón? Porque igual se podría hacer para otras enfermedades, ¿no? Podría hacerse. Usted está aquí, vamos a prevenir el dolor de espalda, por ejemplo. Y venga el control, venga cómo va, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué para estas dos enfermedades sí? Sí está todo este aparataje, todos estos programas, toda esta disposición institucional aparte y no se les cobra. Bueno, ¿saben por qué? Porque de pronto son de más mortalidad y fuera de eso hay mucha gente que sufre de estas dos enfermedades. Sí, por allí va, ¿no? La razón. Sí, gracias. ¿Quién habló? Cristina, profe. Doña Cristina. Sí, por ahí es, ¿no? Miren que son enfermedades que se asocian a complicaciones graves, ¿sí? Y, y esas complicaciones graves tienen un impacto muy grande en todo sentido. Lo más importante es quizá la calidad de vida de esa persona. Miren que una persona con diabetes puede resultar con pie diabético, con amputaciones o con afectación de la retina. Bueno, en fin, esto tiene una serie enorme de complicaciones posibles. Eso es muy costoso en términos de salud, de vida saludable para esa persona. Lo mismo pasa con hipertensión. Si no se vincula la persona y no se le controla, pues a la vuelta de unos años, pues no va a ser uno ni unos meses, no. A la vuelta de unos cuantos años, pues esa persona vuelve como una persona renal, con falla renal, por ejemplo, o justamente con afectación de su visión, con un evento cerebrovascular, por ejemplo, ¿cierto? Hemorrágico. Son complicaciones que se van dando, ¿cierto? A partir de una condición que puede ser intervenida a tiempo. Entonces, primero, el costo para la salud de esa persona, su calidad de vida. Segundo, hay un costo familiar. Claro, vamos escalando. Persona, familia. Una persona en esas condiciones de discapacidad, de afectación,
no se puede valer por sí misma, implica un enorme costo familiar, los cuidadores, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un profesor en la Universidad del Cauca, colega, pues él decía, cuando él es de medicina familiar y él decía esto, un enfermo es capaz de acabar una familia. Y pónganle cuidado y verá, un enfermo, ¿no? Porque entonces esa persona empieza a demandar cuidado, ¿no? Entonces, pues ahora sí todo el mundo está ocupado y es cierto, es que yo tengo también mi familia y es que yo también trabajo, justo, miren, me llamaron de horas extras de allá, y yo qué digo, ¿no? Entonces dice el otro, no, pero es que usted era el hijo preferido de ella. Ahora que ella está enferma, ahora sí se le saca el cuerpo, ¿cierto? Entonces, no, pero ¿cómo? No, es que yo también, que es que yo tengo derecho, que sí, pero es que usted también. Bueno, eso es un problema porque pues es algo que no tiene una retribución directa y más vale se basa en cuestiones pasadas, ¿cierto? Y el pasado es pasado, bueno, en fin. Ustedes saben de qué le estoy hablando, lo mismo que una herencia, ¿no? Una familia, pues, ¿no? Están esas cosas, ¿no? A veces no es por mala voluntad, sino lo que cada uno cree lo que es correcto. Es que si yo contribuí más a ese patrimonio, pues entonces me toca más a mí. No, pero es que la ley dice otra cosa. Sí, pero es que la ley no es lo mismo. Hay personas que quieren que sea más de justicia más que de legalidad. Y otro ven por el lado legal y que eso es lo mismo que justicia. Bueno, entonces el asunto familiar pesa. Y tercero, vámonos más arriba, la parte social, la parte del sistema de salud. Para el sistema de salud es muy costoso y terminamos pagándolo todo. Entonces, esa persona no se controla, no va a todos estos programas, no es juiciosa, etcétera. A la vuelta de unos años, ¿cierto? Vuelve ya con unas complicaciones muy graves que implican un altísimo costo. ¿Saben ustedes cuánto vale una persona, por ejemplo, con falla renal, los medicamentos al mes? Son varios millones. No tengo la cifra exacta, tuvimos un compañero en la universidad, médico él, con falla renal, después de una diabetes. Y yo me acuerdo que en esa época, hace 15, 20 años, ya eran muchos millones. En esa época eran 4. O sea que hoy en día, no sé, deben ser por lo menos 7, le calculo, ¿no? 6, 7 millones. O sea, más de 1 millón cada semana para esa persona. Si no se complica aún más, estamos diciendo el paciente renal, pues, estable, ¿no? Juicioso, como era él, pues, que ya falleció desafortunadamente, compañero acá en la universidad, profesor. Entonces, lo que les quiero decir es que esta situación es muy importante. Las enfermedades cardiovasculares en este momento son la primera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo, ¿sí? ¿No? Miren que la primera causa de muerte, ¿no es cierto? El 31% más o menos de las muertes son asociadas a este fenómeno. Cáncer va creciendo, ¿no? Cáncer va creciendo, ya prácticamente están allí parejos, ¿cierto? Porque como pesa mucho la mortalidad de los países desarrollados cuando hacemos el promedio mundial, ¿no es cierto? Y en los países menos desarrollados también tenemos el problema de enfermedades cardiovasculares. Miren Colombia, mire Colombia. En Colombia tenemos las enfermedades estas, cardiovasculares, ligadas a obesidad, a envejecimiento de la población, neurodegenerativas, las tenemos, claro. Pero todavía tenemos las enfermedades propias de los países menos desarrollados. ¿No han pensado eso? Miren, todavía tenemos muertes por desnutrición, con enfermedades asociadas a desnutrición. Tenemos muertes por enfermedad diarreica aguda. Vaya a Estados Unidos y pregunte cuántos niños mueren por enfermedad diarreica aguda. Y verá que hasta le preguntan, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Pero aquí lo tenemos. Tenemos enfermedad respiratoria aguda. Causas que en otros países más desarrollados ya han sido superadas hace rato. Pero también tenemos las enfermedades propias de esos países. Entonces tenemos las dos mezcladas más nuestra discapacidad asociada al conflicto, personas pues de las minas, la parte mental, ¿no es cierto?, de lo que ha derivado pues de este tipo de situaciones que hemos vivido a lo largo de casi 60 años, ¿no? Y miren que nosotros somos un perfil epidemiológico muy, muy particular, muy de mezcla, ¿cierto?, de transición epidemiológica más lo que viene y acarrea pues todo lo que hemos vivido a lo largo de 60 años, la violencia, ¿no? Una persona desplazada no es igual a una persona que no ha sufrido ese fenómeno, claro que no. La parte familiar, de adaptación mental, necesitan una condición especial desde el punto de vista de salud pública, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es que este tema es muy importante y las enfermedades cardiovasculares
van asociadas, por ejemplo, al síndrome coronario agudo. ¿Vale? Cuando no entra suficiente oxígeno al corazón, entonces duele. Puede llevar algo que se llama angina. La angina puede ser estable cuando es por esfuerzo o inestable cuando se hace dolor simplemente de cualquier momento. Miren, lo que la gente llama preinfarto. Eso es angina inestable. Puede venir el infarto. La enfermedad cerebrovascular, que puede ser, pues, miren ustedes, accidente o evento cerebrovascular hemorrágico, no hemorrágico, o isquémico, pues, que llaman también. El tromboembolismo venoso, ¿se acuerdan que hablamos? Bueno, en fin, toda esta serie de manifestaciones se pueden configurar o agrupar en este tipo de enfermedades porque tiene una causa que deriva, pues, de estos riesgos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Es la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. ¿Por qué se enfatiza que es en forma continua o sostenida? Porque puede haber elevaciones de la presión episódicas o con una causa concreta, una emoción fuerte, mala o buena, qué sé yo, me saqué 5 en el examen, uy, no, pues qué alegría. Por eso a veces digamos, hay personas que en una emoción fuerte pueden sufrir algunos fenómenos, a veces hasta positivos, ¿no? Que hizo el gol la selección Colombia, bueno, y hay personas que sufren pues las consecuencias, uno que otro. Bueno, entonces puede haber elevación, repito, de la presión arterial episódica, como en un momento determinado, como le digo, por una emoción, ¿no? Por una situación muy especial. Entonces, bueno, eso no significa que la persona sea hipertensa. Lo que hay que hacer es digamos, un seguimiento, ¿cierto? Hay unos protocolos que dicen cómo debe tomarse la presión. No es que llegué corriendo porque llego tarde a la cita que me va a tomar la presión, me bajo rapidito del transporte y corro las últimas 2 cuadras y llego rápido. Vea, doctor, ya llegué, tómame la presión. Claro que no. Hay unos protocolos, ¿cierto? Cómo debe estar la persona, tranquila, tiene que haber reposado mínimo tanto tiempo. Bueno, eso está descrito y los médicos lo hacen muy bien, ¿cierto? O los enfermeros, pues en el caso de los programas, ¿no? Y digamos que ahí ahora sí la persona se puede declarar hipertensa, ¿vale? Cuando ha sido un seguimiento y según los protocolos, no por una medida aislada. Bueno, hay que definir que el corazón ejerce presión sobre las arterias para que conduzcan la sangre, ¿sí? ¿Vale? O sea que es una consecuencia inevitable de lo que es la circulación sanguínea. Siempre habrá presión. Si esa presión no existe, pues no corre la sangre, ¿sí? Digamos que la presión es una consecuencia de que esté siendo bombeada, ¿vale? De que esté circulando. Como cuando usted abre la llave en el jardín, ¿no? Cuando usted abre la llave en el jardín y quiere, pues, si usted quiere regar el jardín, pues tiene que abrir la llave, así de sencillo. Y dentro de esa manguera hay presión, que es lo que permite que salga el agua. Si no hay presión, el agua no saldría. Que puede haber más, menos, si usted abre más la llave, pues habrá más agua, y si cierra un poco la llave, pues habrá menos, el chorro llega más cerca, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces la presión es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes. Eso es la presión. Por eso cuando uno le toman la presión, ¿cierto? Presionan esto de tal manera que venzan la resistencia y luego va bajando el émbolo, pues cuando ya al fin empareja, ahí toman, no tiene tanta presión, ¿se ve? Primero aplastan, digamos, los vasos y luego van soltando y ver cuándo empareja la presión del dispositivo con la presión arterial. Y aquí es tanto tiene usted cuando empareja. Y luego sigue aflojando y ya cuando la segunda, cuando ya la presión diastólica. Entonces por eso hay 2 presiones, ¿no? La presión sistólica, que es cuando el corazón se contrae, y la presión diastólica, que es cuando se relaja. Entonces, pero 120, 80. Baja. Cuando él no está presionando, la presión baja, ¿cierto? Cuando él empuja, la presión sube. Entonces, 120, 80, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esa acción es lo que se conoce como presión. Bueno, pero ¿cuándo existe hipertensión? Cuando las cifras promedio de la presión arterial sistólica y las de la presión arterial diastólica son de forma mantenida iguales o mayores a 130, 139, 80, 89. Ustedes dirán, bueno, y no era 140, sí, es cierto, pero digamos que ha ido bajando
en la vida que va pasando el tiempo, como es tan importante esta medida de, o esta identificación de personas susceptibles de medidas de prevención, pues para que no se complique, lo que ha pasado es que poco a poco ha ido bajando las cifras convencionales para poder declarar a una persona hipertensa. ¿Me quedó claro eso? Antes uno tenía esta presión 139, 100, esto era normal alta. Hace unos años, muchos años, decían, no, es normal altica, pero es normal. Luego esto se llamó prehipertensión. No, usted es prehipertenso. Uy, entonces ya un momentico, yo como que le pongo cuidado. Ahora no, esas mismas cifras ahora son hipertensión grado 1. ¿Por qué? Porque en la medida que ha pasado el tiempo, estoy diciendo, cuando los médicos, las grandes asociaciones cardiológicas mundiales, pues norteamericana, europea, han visto que esas cifras no son tan seguras como se pensaba antes. No, usted es normal alta. No, no es normal alta porque ya tiene riesgo. Entonces la idea de esas definiciones es que la persona bueno, tome medidas, ¿sí? ¿Sí o no? Cuando usted le dice, no, usted tiene la presión normal alta. Ah, bueno, sí, pero bueno, normal alta. Bueno, sí, hay que cuidarse, pero no lo toma tan en serio como cuando le dicen usted es prehipertenso. Pero aún así miraron autoridades y no basta, como que la gente no se alarma lo suficiente. Entonces ahora lo que antes era prehipertensión, ahora es hipertensión grado 1, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ejercicio, ¿no es cierto? Como quien dice, vamos, no se me confía, ¿vale? Entonces, claro, cuando se cambia la definición y a partir de menos presión arterial ya usted clasifica como hipertenso, pues ya la hipertensión en Colombia pues se dispara. ¿Entienden? Pero es por la definición. No quiere decir eso que es que, no, entonces yo voy a usar la clasificación antigua, sigue siendo normal alta, no. No, usted es hipertenso, grado 1, si está en ese rango, ¿sí? Y lo que es invitarlo a que haga pues todas las medidas, ¿cierto? Recomendadas, en fin, que usualmente lo que se hace aquí es ejercicio, pero usted ya es hipertenso. ¿Sí? Venga, baje de peso, haga ejercicio, tal, y vuelva en tanto tiempo. Si no, bueno, ya sabe, ¿no? Va a empezar a tomar medicamentos. Entonces, ante esa presión, las personas, bueno, listo, vamos a ver, ¿sí? ¿Se me entiende? Es como una manera de ver las cosas, ¿no? Y por eso, pues, la hipertensión, pues, miren que con la otra definición, más o menos 22% era la prevalencia de hipertensión. Ya con esta definición nueva, ya ahora, los que antes eran prehipertensos, ahora pasan a ser hipertensos, ¿sí? Y miren que es un porcentaje alto, pero está bien, ¿no? Eso hay que entenderlo, no confiarse, porque ¿por qué cambian las definiciones? No es por asustarlos, sino porque se sabe que lo que antes se decía prehipertensión sí está asociado con un incremento de los riesgos, pues que se quieren evitar, ¿no? A largo plazo, esto no lo va al día siguiente, pues no va a poder producirle pues un infarto, seguramente, ¿no? Puede coincidir, claro, que uno le crea hipertensión al día siguiente tenga un infarto, pero digamos, no es lo que se espera, porque el riesgo, digamos, se va acumulando a lo largo de los años, ¿no? Hay un incremento del riesgo. ¿Queda claro esto? Entonces, en resumen, ser juiciosos, ¿no? Ir. De hecho, hablo personalmente, tengo que ir nuevamente a mis controles, etcétera. No soy hipertenso, pero con estas nuevas cifras, bueno, hay que ver cómo quedo, ¿no? Cómo quedo, porque por ejemplo, ya, pues, ¿no es cierto? No tiene que hacer más ejercicio, tiene que, ¿no? Estoy hablando por mí, por ejemplo, es algo que de responsabilidad. Lo mismo, entonces, deberían adoptar todos ustedes, con nosotros, con los familiares, etcétera, porque esto es una epidemia, ¿no? Esto es un problema serio. Bueno, miren que si no se interviene, esa hipertensión va haciendo mella, ¿no? Por ejemplo, miren, la hipertensión, como ustedes saben que el corazón, pues, para poder irrigar todos los tejidos, tiene que bombear, claro. Esa es la función y la necesitamos siempre. Si ese corazón se para un ratico, pues, sabemos que eso es incompatible con la vida, ¿sí? ¿Vale? A no ser que lo reanimen. Pero ustedes saben que el corazón tiene que estar venciendo esa resistencia siempre. Pero si hay una hipertensión, esa resistencia es mayor de lo normal. Entonces,
como cuando usted va al gimnasio, ¿no? Si usted hace ejercicio y levanta pesas, miren, usted qué pasa con su bíceps, sus muslos, aumenta la masa muscular. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso no es bueno para el corazón? Pero claro, si él está es como levantando pesas todo el tiempo, ¿no es cierto? Miren, no, genial, aumenta. No, aquí es malísimo. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la masa muscular, necesita más oxígeno. Y claro, justamente el ventrículo izquierdo, que es el que hace la fuerza, ¿sí ven? Ese es el que impulsa. Entonces, si ese ventrículo izquierdo se hipertrofia, ahí hay mayor masa. ¿Sí ven? La parte interna se reduce. Claro, la parte interna, que es la que bombea, ¿sí ven? La que bombea es el espacio que hay ahí. Y si ahora hay mucho músculo, pues ahora bombea menos. Y fuera de eso necesita más oxígeno. ¿Sí me entienden? Entonces es un desequilibrio por ambos lados. Hay más masa que alimentar y que oxigenar. Y fuera de eso, el espacio que queda dentro, ¿no? La fracción eyectada, la sangre que puede impulsar es menor, porque justamente ha crecido por esa fuerza que ha tenido que hacer. Entonces, eso lleva, miren ustedes, no hay un incremento de la masa, del riego sanguíneo que vaya a la par de la masa muscular. Entonces empieza a haber insuficiencia coronaria. Por eso cuando la persona le dice, uy, tiene el corazón grande, eso es malo. Claro, es malo. Los pacientes dicen así, usted tiene el corazón grande, yo tengo el corazón grande, me detectaron el corazón grande. Claro, ya ha pasado tanto tiempo ese corazón impulsando sangre contra una resistencia mayor que como cuando uno levanta pesas, empieza a echar músculo, pero no hay suficiente oxígeno. ¿Sí? El oxígeno no aumenta, antes disminuye porque el espacio que está dentro empieza a bajar y a eso agréguele malos hábitos alimenticios, placas ateromatosas en las arterias coronarias. Bueno, entonces ustedes saben, han escuchado casos que tienen que operarlo, que hay que, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó la técnica, que es un baloncito que infla. Bueno, se me olvidó en este momento. Es eso, ¿no? Guían. ¿Profe, cateterismo? Exacto, el cateterismo, gracias. Un catéter que viene de un vaso lejano por allá al catéter y llega en punto y lo inflan, ¿no? Como quien dice, vamos a abrir esto a la fuerza, pues, porque, ¿no? Entonces, todo esto, miren que se puede reducir en gran medida si uno controla la presión, ¿vale? ¿Y cómo se controla? Pues con ejercicio, bajando de peso, etcétera, sino que no somos suficientemente conscientes, quizá, ¿no? Nos acostumbramos al sobrepeso, ¿no? Nos acostumbramos. A veces es bueno cuando una persona que no lo ha visto uno en mucho tiempo lo mira, porque para uno está igualito y no. Esa persona, uy, está como mascarón y ve y a qué hora, no. Claro, el paso del tiempo, obviamente hay unos cambios inevitables con el paso del tiempo, pero también a veces uno se acostumbra y el entorno familiar también, no, él es gordito así, está bien, ¿no? Le dice a las personas, no, siempre toda la vida ha sido así, no. El otro que no lo vio hace rato dice, no, pues tú eras más delgado. Y claro, entonces, ¿no? Ese tipo de situaciones no, a veces consideramos de buena educación no decirle a una persona que se la veo más gordito, ¿no? Es una imagen a las mujeres, no, pues eso es una falta mayor. Bueno, pero son cosas culturales. Listo, entonces el músculo cardíaco además se vuelve más irritable y se produce más arritmias. Miren todo lo que deriva de la hipertensión, ¿no? Entonces, si no es controlado, puede haber complicaciones cerebrales, ¿cierto? Accidente o eventos que les dije, renales, falla renal, cardíacas, todo esto que les menciono aquí. Y pues ya les decía que todo esto que implica unas secuelas graves, paciente costosísimo en todo sentido, ¿no? Para su calidad de vida, para su familia, sus allegados, etc. Bueno, les decía que entonces se controla cómo, pues modificación del estilo de vida, pues ya ustedes saben, frutas, bueno, el tabaco, no consumir, licor, pues imagínense que bajarle lo más que se pueda, ¿cierto? Esto nomás, miren esto. Uno mira los estudios, uy, esto es muy, muy eficaz. Bajar de peso, con solo bajar de peso, hace poco me leí un estudio que decía que uno puede, si baja 10 kilos, la presión le puede bajar entre 5 y 6 milímetros. ¿Sí ve? En promedio, pueda que uno se beneficie aún más, ¿vale? Entonces, bajar de peso es supremamente eficaz. Bueno, habrá un momento en que le dicen, bueno, no basta con cambiar el estilo de vida, entonces vengo, vamos a ayudarle con medicamentos. Entonces, los medicamentos, miren ustedes, se pueden utilizar en monoterapia,
¿Qué quiere decir eso? Un solo medicamento, ¿sí? Digamos que vamos escalando, ¿cierto? Como en el dolor, ¿se acuerdan? La escalera del dolor, pues, miren que eran los AINES, luego AINES con opioides menores, ¿cierto? Que se podían combinar, y luego nos íbamos a opioides mayores, o solos o combinados con AINES. Bueno, en fin, es como una escalera también aquí. Para el tratamiento del control de la hipertensión, lo primero es ejercicio, bajar de peso, cambios en el estilo de vida, ¿no? Y cambios en el estilo de vida, el tabaco, bueno, el licor, etcétera. El estrés, ¿no? Más tranquilo, salga, diviértase, eso hace falta, ¿sí? No, créanme que uno descansa un rato y no, le baja todo, ¿no? Los niveles de estrés y vuelve, ¿no? Ya está listo para otras, la vida diaria que pues tiene sus dificultades, por eso es vida, ¿no? ¿En qué tal uno todo resuelto? Pues tampoco sería muy, muy bueno que digamos, ¿no? De hecho, en el Japón, que es un país muy desarrollado, hay una tasa de suicidio alta. En el Japón, mucho suicidio, que todo está ya estipulado, todo está arreglado, todo está programado, todo es así, de esta manera, lo correcto. Entonces, eso también, el extremo es malo, ¿no? Allá hay una montaña en la que el otro día me vi un documental eh, y hay carpitas, ¿no? Carpas de personas solas. Y todo el mundo sabe qué va a hacer esa persona en unos días, ¿no? Está ahí como poniéndose en paz, cuadrando todo, escribiendo, dejando mensajes y se ven carpitas, ¿no? Tiene fama de que ahí van los suicidas, ¿no? La gente vive o sea, todo tan arreglado y también estrés por la competitividad, por todo, que hay hoteles para personas que no quieren ir para su casa y volver. Hay hoteles que son como unas casitas pequeñitas para dormir nomás. Son como unos cubículos, ¿no? Casi como neveras, pues, de una morgue, ¿no? Pero entonces las personas están durmiendo, ¿cierto? Ya todo es tan cuestionado y tan costoso, todo lo que es alquiler, pues todo lo que es espacio, a Japón le falta espacio. Es un país muy desarrollado con una población enorme y es una isla pequeñita, ¿no? Bueno, es realmente un conjunto de islas, pero pequeñitas. Entonces, miren todo lo que el otro extremo, ¿no? Bueno, con esta introducción, entonces les comento, el tratamiento farmacológico va desde los diuréticos, ¿no es cierto? Medicamentos de primera elección, las tiazidas, por ejemplo, hay varios tipos de diuréticos. Hay beta bloqueadores o beta bloqueantes, ¿cierto? Que pues ustedes conocen, ¿no? Los beta bloqueadores pues bloquean el receptor beta. Están los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina, que actúan en puntos diferentes, antagonistas del calcio. Entonces, miren que, ¿no es cierto? Por ejemplo, hipertensión de grado 1 podría darse tratamiento si la persona, repito, no responde al ejercicio, ¿no? No responde al ejercicio. Bueno, los diuréticos se consideran pues, fármacos útiles en hipertensión, digamos, en una primera instancia de tratamiento, son muy buenos. Por ejemplo, mayores de 60 años, mujeres jóvenes, son fármacos relativamente preferidos, ¿no? Y hay de varias clases. Están los diuréticos del ASA, por donde actúan, ¿no? En la rama ascendente del ASA de Henle, que es una estructura glomerular, renal. Entonces, ahí está la furosemida, que es el que más se utiliza acá, ¿cierto? En nuestro medio. Y miren que van a inhibir la reabsorción de sodio. Algo importante, por favor. Siempre sodio arrastra agua, ¿sí? Bien sea para adentro o para afuera. Me explico. Esta asa de Henle, aquí se realiza en buena parte la reabsorción de sodio, ¿sí? ¿Vale? En esa estructura renal, pues, glomerular. Entonces, lo que hace el fármaco es que bloquea la reabsorción de sodio, ¿sí? Y al impedir que se reabsorba sodio, ¿qué hace? Pues aumenta la salida de agua. Porque el sodio está afuera, entonces el agua también. Sodio arrastra agua. Los AINES, ahora vamos a ver que los AINES retienen sodio. Al retener sodio, pues retienen agua, ¿sí o no? O sea que los AINES se oponen al efecto de los diuréticos y en general a todos los antihipertensivos. Es un punto importante porque a veces
el paciente está respondiendo bien al tratamiento antihipertensivo con diuréticos, ¿no? O puede ser inclusive otros antihipertensivos, y resulta que esa persona empieza a consumir AINES y ahora el tratamiento no le funciona. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Venga, don Pedro, ¿usted sí se está tomando el medicamento? Que sí. Mire, pues parece que no, porque es que mire sus cifras, van. No, que sí. Entonces, le da rabia a esa persona que está diciendo la verdad y no le cree. Pero a nadie se le ocurrió preguntarle si está consumiendo, por ejemplo, AINES. Ah, sí, claro. Claro, a mí me automediqué, qué sé yo, ibuprofeno de 400. ¿Hace cuánto? No, pues que hace 3 semanas. ¿Ve? Entonces, casos así se dan y los AINES, repito, es muy importante estar vigilando que la persona no esté automedicándose o si el médico le formula que tenga en cuenta, ¿no? Porque si lo necesita, pues es posible que haya que hacer ajustes. ¿En qué? En el tratamiento antihipertensivo, en subir la dosis, de pronto combinarle, cambiar. Bueno, en fin, ya la decisión del médico ve qué le funciona, cuál es su experiencia en estos casos. Bueno, y en lo posible, obviamente, no utilizarlos y menos en exceso. Si ya se resolvió el cuadro de dolor, bueno, listo, ya suspéndalo. A veces no, para prevenir, para que no me vuelva a dar y que yo sigo otra semana más. Y no, son cosas o decisiones que toman los pacientes de una manera muy temeraria, arriesgada, y puede tener consecuencias en este tratamiento. Bueno, también, miren ustedes, además de aumentar la eliminación de sodio, miren, también aumenta la eliminación de potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Atraviesan la placenta y se excretan en la leche materna. Bueno, esto es importante porque el tratamiento antihipertensivo para mujeres embarazadas es restringido. Es restringido. Vamos a ver ahora que se prefieren ciertos medicamentos. Y para las reacciones adversas podemos decir esta es la más importante, hipocalemia, ¿no? O hipopotasemia. Algunos autores prefieren decirle hipopotasemia, ¿cierto? Hipopotasemia, o otros dicen, no, suena muy feo, como de hipopótamo. Entonces, por eso dicen hipocalemia. Calemia, calium es el nombre antiguo del potasio. Entonces, hipo sería disminución, bajo, hipo. Calium, de potasio, el nombre antiguo, y hemia, pues, ¿a qué se refiere? A sangre, ¿no? Entonces, bajo potasio en la sangre. Esto tiene importancia porque, por ejemplo, los pacientes que reciben fármacos tipo Lanitop, betametildigoxina, por ejemplo, este tipo de medicamentos glicósidos cardíacos son más tóxicos cuando hay hipocalemia. Son muy, muy tóxicos, de hecho. ¿Sí? A estos pacientes hay que estarle vigilando el potasio. Y se recibe un fármaco que le disminuye mucho el potasio, entonces puede suceder, pues, ahí puede haber arritmias inclusive, ¿no? Porque hay interferencia, o más que interferencia, interacción entre los fármacos que bajan potasio y un fármaco que se vuelve más tóxico cuando baja el potasio. Ejemplo, la beta-metildigoxina, el Lanitop, ¿no? Que ustedes lo han escuchado, los que trabajan en farmacia, es un fármaco muy común, en nuestro medio se utiliza bastante. Bueno, muy bien. Diuréticos del ASA tienen interacciones, como les decía, con aminoglicosidos, cefalosporinas. Se tiende a potenciar la ototoxicidad. Recuerden que estos son aminoglicosidos, son antibióticos de uso hospitalario como tobramicina, amicacina, cizomicina, este tipo de la gentamicina misma. Son fármacos que ya les decíamos, ya ustedes conocen que son nefrotóxicos y ototóxicos, ¿no? Ototóxicos también, pero en presencia de furosemida, ¿cierto? De este tipo de medicamentos, digamos que se puede incrementar el riesgo de ototoxicidad, ¿vale? Y las cefalosporinas también, miren, ¿no? Ototoxicidad y también podríamos decir inclusive nefrotoxicidad, es cierto, con presencia de furosemida se incrementa no solamente el riesgo de ototoxicidad, sino también de nefrotoxicidad. Decíamos que los AINES, ácido acetil salicílico, ibuprofeno, diclofenac, todos ellos hacen que se disminuya el efecto hipotensor beneficioso que daba la furosemida, ¿sí? Claro, porque ¿por qué los diuréticos bajan la presión? Ayudan, porque hay menor volumen plasmático, ¿sí?
hay menor volumen, sale líquido, sale líquido, sale líquido, ¿cierto? Entonces el volumen se reduce, ¿sí? Tenemos menos agua y la presión entonces baja, ¿sí? La presión baja. Obviamente son medicamentos que bajan un poco la presión, un poco, ¿sí? Pero eso puede ser suficiente, por eso es iniciando, ¿no? Ellos son muy buenos iniciando. No quiere decir que una persona con hipertensión grave o más avanzada no se utilicen, pero a veces ayudan muchísimo iniciando, porque con solo esa medida de bajar el volumen plasmático, la persona tiene un beneficio alto y perfecto, puede controlar la presión. Ya más avanzada, pues seguramente no van a bastar. Por eso decíamos que son fármacos de primerísima línea, ¿no? Así casi que de entrada, usted ve que le forma, que un diurético, ¿sí? ¿Se entienden? De entrada, cuando apenas le detectan. Bueno, y decíamos que el Anitop, betametildioxina, que es un inotrópico positivo, pues, fármaco cardiovascular, entonces puede haber aumento de arritmias. Entonces, no son fármacos que no tengan interacciones, ¿no? La furosemida tiene interacciones con, miren ustedes, con aminoglucósidos, cefalosporinas, ¿no? Con los inhibidores de la ECA, por ejemplo, ¿vale? Pues hay mayor riesgo de hipotensión, ¿cierto? Con glicósidos cardíacos. Bueno, observen que además de la hipocalemia, pues disminuye mucho sodio, eventualmente, ¿no? Hay que estar vigilando. Puede provocar hiperglicemia, hiperuricemia y ototoxicidad, ¿vale? Fármaco. Pero en combinación con otros fármacos ototóxicos se incrementa. Y además incrementan el riesgo de nefrotoxicidad con fármacos que son nefrotóxicos, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, miremos que hay también otro tipo de diuréticos, que son los, digamos, los tipos tiacidas, ¿no? De las tiacidas, aquí tenemos la hidroclorotiazida, miren que se utiliza mucho, bastante, ¿no es cierto? Este se utiliza bastante. Actúan en otro sitio, tienen un mecanismo específico de acción diferente a los diuréticos de asa, como la furosemida. Y además se dice que tienen unos pequeñísimos efectos vasodilatadores directos. Recuerden que cuando hay vasodilatación, baja la presión ligeramente, ¿no? Es algo ligero. Aumentan también la eliminación de sodio, cloro, etcétera, pero la de calcio no, ¿cierto? La de calcio no. Se une mucho a proteínas plasmáticas, lo demás se parecen bastante, ¿no? Excepto en que pueden provocar hipercalcemia y pancreatitis. Entonces, digamos que ningún fármaco está exento de reacciones adversas y que es posible entonces tener en mente estas situaciones a la hora de vigilar lo que ocurre con estos pacientes. Bueno, aquí tenemos, miren ustedes, nuevamente con los AINES, recuerden que independientemente del mecanismo, sea un diurético de asa, sea un diurético tipo tiacídico, sea un diurético ahorrador de potasio, sea un antihipertensivo inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, beta bloqueador, cualquiera que sea el mecanismo, los AINES tienden a interactuar, a reducir el efecto hipotensor. Entonces los AINES y como son tan frecuentes su uso, inclusive algunos son de venta libre, ¿no? Recuerden, ¿no? El ibuprofeno de 200 es de venta libre, el ácido acetilsalicílico es de venta libre, 500 miligramos. Bueno, en fin, entonces hay fármacos que pueden interferir con mayor intensidad que otros, pues este mecanismo hipotensor del fármaco que le han formulado. Aumento de arritmias con glicósidos cardíacos, nuevamente, ¿no? Lo que decíamos ahora, con betabloqueadores se potencia la hiperglicemia, ¿sí? Y, digamos, se utilizan en hipertensión leve moderada, solas o combinadas con otros antihipertensivos en escalones, ¿no? Que decíamos ahora, bueno, ejercicio, cambio de estilo de vida, si no, entonces ya pasamos a, digamos, monoterapia, y allí los diuréticos tienen una muy buena aplicación. Si no, pues se va escalando, ¿cierto? Fármacos poco más riesgosos, o inclusive puedes llegar a un momento que haya que combinar 2, 3, 4 fármacos, ¿sí? Es posible, ¿no es cierto? Pero obviamente va en escala, ¿no? Bueno, hay otro grupo de diuréticos que son los ahorradores de potasio. Miren, cuando decimos inhibidores de aldosterona, ¿esto a qué le suena? A corticosteroides, ¿cierto? De hecho, la aldosterona es un corticosteroide, pero es mineralocorticoide. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Estos tienen que ver con retención de agua, de sodio, etc. Entonces, si inhibimos la aldosterona, vamos a tener, miren ustedes, unos efectos interesantes desde el punto de vista de la presión. Pero, ojo con esto. Son fármacos, ustedes recuerdan que los fármacos que actúan
o que interactúan o que modifican mecanismos hormonales tienden a presentar también efectos adversos serios en ese sentido. Entonces, miren, por ejemplo, la espironolactona, canreonato de potasio, inhiben de forma competitiva y irreversible el receptor de aldosterona. Bien, el efecto pues demora un poquito, está bien. Nuevamente, con AINE se inhibe el efecto diurético, aumenta la toxicidad de digitálicos, se potencia hiperpotasemia con niveles de la ECA, bueno, con algunas interacciones, pero miren ustedes, puede haber hipercalemia y algo, miren, aquí miren, puede haber ginecomastia. Ustedes recuerdan lo que era ginecomastia, era que era el crecimiento de mamas en los varones, pues similares a las mujeres, miren acá. Este es un caso de ginecomastia, ¿no? Creo que ya les mostré en alguna ocasión, ¿no? Esto se llama ginecomastia. Es que el fármaco, claro, es un diurético, baja la presión, sí, pero es que, repito, insisto, esos medicamentos corticosteroides tienen ese problema, ¿no? Que como interactúan con mecanismos hormonales, entonces, pues, de alguna manera también se modifica esta parte hormonal, ¿no? Miren en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Ginecomastia. Bueno, miren acá son varones todos, pero con las mamas pues empiezan pues a crecer, ¿no? Bueno, estos medicamentos pues pueden generar este tipo de situaciones. O sea que lo mejor es hacer ejercicio, ¿sí o qué? ¿No? Hacer ejercicio. Bueno, entonces, y además de impotencia, ¿no? Que pues es una cosa seria. Bueno, diuréticos ahorradores de potasio. Entonces tenemos, miren ustedes, inhibidores directos del transporte de sodio, triamtereno, amilorida. Actúan de una manera similar a como vimos que actuaba la furosemida, ¿cierto? Pero con una ventaja que no permiten la salida de potasio, ¿vale? Entonces miren ustedes, y eso es importante porque el potasio pues no se equilibra. Entonces miren, pueden promover la salida de sodio pero ahorran potasio, ¿cierto? Entonces cuando me interesa mucho que ese potasio no se, digamos, es decir, es una buena cosa que no se desequilibre tanto el potasio, sobre todo en pacientes que reciben otros medicamentos, ¿sí? Bueno, es lo único, pero desde el punto de vista del efecto son muy similares, y estos de acá, triamtereno, amilorida, no se usan mucho como los otros, ¿no? Se usa mucho menos la furosemida, porque, miren ustedes, digamos, tienen unos efectos amplios, ¿no? Gastrointestinales, reacciones adversas, ¿no? Erupciones cutáneas, cefalea, hipotensión ortostática, ¿no? Inclusive fotosensibilidad. Es decir, que la persona tiene que estar, digamos, ¿qué le digo? Tener cuidado de levantarse, por ejemplo. ¿Qué es hipotensión ortostática? Es una hipotensión que se da por cambios de posición. Por ejemplo, estoy acostado y me levanto muy rápido, entonces el organismo no alcanza a compensar, ¿no? Los mecanismos de compensación para mantener la presión y la persona puede caer inclusive, ¿no? Se marea. Entonces, ¿la solución cuál es? Levantarse suave, tranquilo, siéntese, las piernas abajo, repose, ¿cierto? ¿No? Inclusive a veces nos pasa, nos ha pasado seguramente a más de uno, que uno a veces está muy afanado y está dormido, entonces todo baja, ¿cierto? Todo se relaja y cuando no, rapidito y como que un poquito de mareo, ¿no? A veces uno allí cuando está de afán. Bueno, en presencia de estos medicamentos hay que tener mayor cuidado, sobre todo, repito, en personas de edad avanzada. Es que la soledad es una cosa seria. Esto es algo muy trivial para la persona que está acompañada, pero la persona adulta mayor sola, un episodio de esto puede generar una situación grave, ¿no? Más de una vez he escuchado, pues, o he tenido referencia directa inclusive, con familiares cercanos, que un familiar que iba muy bien, de edad avanzada me refiero, una persona que va muy bien, excelente para su edad, todo, y empieza a declinar después de una caída, ¿no? Se cae y todo el mundo piensa que se va a recuperar y no, a partir de ahí va para atrás y para atrás, ahora sí se le notan los años, ¿no? Como que empieza, ahora sí, bueno y tal, y ya hay más insegura, ya como que perdió la confianza, ya, no, ya como que siente, uy, no, yo tengo tantos años, y ya cambia la vida, ¿no? Ya cambia la vida.
Entonces, estas caídas, la caída de su propia altura son un riesgo, con mayor razón en sitios como escaleras, etcétera, ¿no? Porque la persona, inclusive de su propia altura, repito, levantándose de la cama puede tener ese efecto. Y lo otro, fotosensibilidad, ¿vale? Hay productos combinados, ¿no? Por ejemplo, esta amilorida, que es ahorrador de potasio con hidroclorotiazida, miren ustedes que es un diurético de asa, ¿no? Entonces tenemos combinaciones a veces, pero ya pues obviamente cuando el paciente necesita. Bueno, ¿para qué se utilizan los diuréticos? No solamente para hipertensión, ¿sí? No solamente para hipertensión. Miren ustedes, por ejemplo, hipertensión leve y moderada, claro, tiazidas solas o combinadas con otros, o con otros antihipertensores, por ejemplo este, ¿no? Que es amilorida, hidroclorotiazida. Está la tiazida y combinada con un diurético ahorrador de potasio. Se pueden combinar, ¿no? Furosemida, en insuficiencia renal, en urgencia hipertensiva, se suministra por vía parenteral como coadyuvante. No es el que le va a bajar la presión así rapidísimo, pero en una urgencia pues sirve. En insuficiencia cardíaca congestiva, claro, el corazón está congestionado, nos sirve reducir líquidos. Entonces también sirve. Miren, no es hipertenso, sino que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces puede ser útil un diurético. Edemas asociados a niveles elevados de aldosterona, por ejemplo, de cirrosis, síndrome nefrótico, ¿cierto? Entonces, allí pueden servir, miren ustedes, para reducir el edema. Edema agudo de pulmón. Miren, tienen aplicaciones diferentes. Ahí está la furosemida. En edema cerebral, ¿no? También manitol por cuestiones de tipo una lesión. O inclusive puede haber edema cerebral por intoxicaciones. Por ejemplo, la intoxicación por plomo genera edema cerebral. Obviamente el edema cerebral implica que como tenemos una caja cerrada, obviamente ahí está. Esa caja cerrada es muy buena porque protege de golpes, ¿no? ¿Qué tal que el cerebro no tuviera el cráneo? Imagínense. ¿Sí? Que tuviera una piel blandita ahí sobre el nope, imagínense. Cualquier golpe contra la pared ya sería pues casi que pues, una lesión neurológica, ¿no? ¿Qué le pasó? No, iba corriendo y se golpeó con la pared del niño. Pues, ¿no? Eso es muy común, ese accidente. No, y tiene un chichón y de ahí no pasa, ¿no? Entonces, esa caja cerrada que protege también se vuelve un problema cuando hay un impacto o cuando hay una intoxicación muy fuerte. Entonces hay que intervenir antes de que su propio límite lo restrinja y le produzca lesión, pues en caso de una inflamación. Ahí sí quisiéramos que fuera como flexible, ¿no? Que fuera como hay ciertas estructuras, ¿no? Como que uno puede ampliar y luego vuelve y la engancha donde queda. Ojalá fuera así, pero no es así. Que uno pudiera ampliar y luego volverla a fijar como estaba. No se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducir el edema. Y aquí ayudan mucho los diuréticos. Les decía que hay intoxicación por plomo. Por ejemplo, hay vómito en proyectil, ¿no? Se dice, uy, vomita pues con muchas ganas, pues en proyectil. Y se produce también edema cerebral. Entonces, este tipo digamos, de diuréticos osmóticos, lo que hacen es actúan de una manera distinta, ¿no? Aquí no estamos hablando de todos los diuréticos, pero el manitol actúa de manera diferente. Lo que hace es que, como él se va a la orina, allí genera una alta presión osmótica. Y esa presión osmótica, simplemente porque hay partículas ahí en la orina, hace que salga más agua, ¿no? Para diluir al manitol, ¿sí? Lo mismo, a propósito, se le pasa al paciente con diabetes. Como tiene muchos solutos, mucha glucosa en la orina, entonces esa glucosa llama agua para diluirla. Entonces llama el agua. Entonces por eso esa persona tiene poliacuria, orina mucho, ¿cierto? Porque esa presión osmótica alterada en la orina hace que llame agua para diluir la orina, ¿sí? Eso se llama un efecto osmótico, simplemente por ósmosis, porque pasa donde hay menos donde hay menos a donde hay más soluto. Es lo mismo que pasa con el mango, ¿no? El mango, a los que les gusta el mango biche, que le agregan sal. ¿Y por qué sale agua? Porque hay fuerza osmótica. El agua sale a diluir la sal, ¿sí? Esa agua está allí en las células del mango. Pero entonces, cuando usted le agrega al mango la sal un poquito para que sea mejor, usted ve que esa sal llama, entre comillas, llama el agua que está dentro, ¿cierto? Para diluir la sal.
Lo mismo pasa en el riñón de los pacientes. Digamos que el manitol hace la función de la sal en la orina y sale agua, ¿cierto?, del organismo para diluir el manitol. Entonces funciona por fuerza osmótica. Lo mismo pasa con el paciente con diabetes. Entonces ya no es sal, sino glucosa. Entonces la glucosa está afuera y saca agua del organismo para diluir la glucosa en la orina. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces pierde mucha agua, orina mucho y tiene que estar tomando también mucha agua. Entonces polidipsia es mucha sed y poliacuria, orinar mucho. Bueno, además la furosemida, miren ustedes, en tratamiento de hipercalcemia porque permite la salida de calcio. Bueno, y hay otras aplicaciones, pero no muy importantes para nosotros, pero sí que sepamos que se pueden utilizar en otras aplicaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, otro aspecto de interés es tener en cuenta el eje o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Es muy importante porque aquí tenemos un número de fármacos que actúan por mecanismos distintos, pero que confluyen en este sistema. Miren que hay muchos puntos donde atacar, donde actuar, ¿no? Tenemos fármacos que actúan, pues, como diuréticos en el asa de Henle, o fármacos que actúan, pues, en la parte distal del asa de Henle. Tenemos fármacos que van a actuar sobre los receptores de aldosterona, en fin. ¿Vale? Tenemos como este número importante de fármacos, pero aquí tenemos otro eje donde podemos actuar. Entonces, algo muy importante es que esta sustancia que le estoy mostrando aquí, la angiotensina, es una sustancia muy, o sea, fundamental en todo lo que hace la hipertensión, digamos, dañino. ¿Por qué? Porque la angiotensina, por ejemplo, miren ustedes, genera vasoconstricción. Cuando hay vasoconstricción es como si le pusiéramos el dedo a la manguera, acuérdense. El dedo a la manguera es vasoconstricción. Por eso la presión sube y por eso yo puedo regar la matica lejana del jardín. Vasoconstricción es poner el dedo, ¿sí? El vaso se cierra ligeramente o un poco, pues, y eso eleva la presión, claro. Fuera de eso promueve el crecimiento celular, claro, miren, aquí, miren. Sí, me devuelvo. El crecimiento celular por acá. Miren ustedes, aquí cuando hacíamos esto del corazón, acá miren, esta masa muscular en parte viene dada ¿por qué? Por esa angiotensina. Promueve el crecimiento. O sea que la angiotensina 2 es la mala del paseo. Tiene muchos aspectos, ¿cierto? De interés que si los controlamos, pues beneficiamos muchísimo a ese paciente. Fuera de eso, la angiotensina 2 decíamos que provoca esto, pues en el corazón esto es malísimo, en los vasos inclusive, porque tiende a cerrarse. Fuera de eso, retención de sodio y fluidos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros podemos actuar en varios puntos, ¿cierto? Varios puntos de aquí. Puede ser impedir que la angiotensina que viene del hígado pase a angiotensina con ayuda del riñón, que produce una enzima que se llama renina. Entonces, ¿ustedes qué se le ocurre? ¿Sería bueno inhibir la renina? Pues sí, porque si inhibimos la renina, ¿cierto? Se va a producir, pues este paso se va a bloquear y de aquí para abajo pues me voy a beneficiar porque no se va a dar esto. Pues bien, hay fármacos que bloquean renina, lo vamos a ver ahora. También, por ejemplo, alisquireno es un fármaco que se llama así, alisquireno bloquea acá. También nos puede beneficiar bloquear este paso de angiotensina a angiotensina 2, que recuerden que la angiotensina 2 es la malísima, terrible. Y aquí es donde actúan los inhibidores de la ECA, ¿vale? Captopril, enalapril, todos estos fármacos actúan aquí en este paso para que no se produzca angiotensina. Pero también hay fármacos que bloquean los receptores de angiotensina, acá, ¿sí ven? Que son los ARA2. ARA2, ¿qué significa? Bloquean los receptores de angiotensina 2. ¿Cuáles son esos? Los sartán, iversartán, etc. Entonces miren que actúan sobre esa línea, ¿no? Volvamos aquí. Vamos a prestarle atención a esta parte, por favor. Hola, aquí creo que alguien desea hablar. Lady, por favor. Hola, profesor. Buenos días, profesor. Puedo pedir unas excusas que me tocó salir de urgencia para la droguería, que la compañera mía se enfermó y no puede abrir la droguería y me llamaron que si puedo ir a Bueno, hacer el sí, turno de...
Lo entiendo, Lady. Bueno, entiendo. Se pone al día, por favor, luego. Y bueno, no hay Bueno, problema. señor. Entiendo. El grupo de nosotros ya ha enviado todos los talleres, profe. Sí, bueno, El muy de la bien. convocatoria también. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces entiendo la situación y bueno, que la vea muy bien por allá y estamos pendientes. Bueno, hasta Bueno, luego. señor, muchas gracias, muy amable. Bueno, Ay, disculpe. no hay cuidado, no hay problema. Bueno, volvamos acá. Denme un segundito, por favor. Justo un minuto voy por agua, que se me acabó. Aquí me disculpan un segundito, por favor, ¿vale? Me disculpan, voy por agüita.